Buenas tardes los que están aquí, buenas tardes los que están acá, buenas tardes Gabriel. Bueno, pues vamos a dar inicio. Hermanita Patti, ¿cómo anda con el repaso? ¿Sí? Bien, hermano. Bueno, son suyos los 5 minutos, adelante, para ver el repaso de la semana pasada. Claro que sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues la clase pasada vimos el capítulo 8 de Marcos, de los versículos 1 al 26, y el tema es ceguera o miopía espiritual. Aquí nos muestra cuatro puntos que el Señor Jesús cómo empieza a mostrarnos, ¿verdad? Lo que Él quiere para todas las personas y para sus hijos y sus discípulos, ¿verdad? No voy a leer todo el capítulo para no tardarme, hermano, nada más. Ya lo vimos el capítulo, ya sabemos de qué se trata. Claro. Cuando ya Jesús va otra vez con que había una gran multitud, vemos que Jesús estaba ya caminando, extendiendo su ministerio, sale de Jerusalén y empieza a caminar por otros lugares, otras aldeas, y llegan en un lugar donde pues había una gran multitud esperándolo, ¿verdad? Mucha gente que era de ahí, mucha gente que había caminado. Y esta primera parte, Jesús pues se da cuenta de que las personas ya tienen varios días ahí, no han comido, algunos son de muy lejos, y él les dice, ¿verdad? Los pues necesitan, que él quiere alimentar a las personas, ¿verdad? Y aquí nos está mostrando cómo el Señor tiene la compasión por la multitud, ¿verdad? Sabemos que el Señor tiene compasión por todos porque Él nos enseñó, veamos que su primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un mandamiento que tenemos que llevarlo a cabo con todos. Entonces no podemos nosotros hacer distinciones en nada más amar a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque pues si no sería algo incongruente. Claro. Entonces aquí el Señor nos está mostrando el que tenemos que tener compasión por la multitud, ¿verdad? Todavía vemos aquí que los discípulos se empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿Y de dónde podrá alguien saciar de pan a todos estos? Y me llama mucho la atención porque cómo es que ellos se preguntan eso, si ya habían pasado la alimentación de los 5,000 y todavía estaban ellos en el entendimiento, ¿verdad? Y
al Señor ese entendimiento, porque pues después de ver tantas cosas que el Señor cada día nos provee, que el Señor cada día vemos su misericordia, que vemos su bondad, que vemos su mano y todo, muchas veces dudamos. Y pues esto es una cuestión que a veces necesitamos ser confrontados, ¿verdad? Y pues únicamente pues pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento. Ya terminando esta parte, vamos a la última que es la ilustración. ¿Cómo Jesús termina con el ejemplo donde ya llegan a Bethsaida y ¿qué pasa? Pues le traen a un ciego para que lo curase, para que lo sanara, que lo diera su vista. ¿Qué pasa también con nosotros? Pues nosotros también tenemos que pedirle, Señor, si yo tengo una ceguera, una atrofia espiritual, pues ayúdame a identificarla, tócame, que pueda ver. El Señor te lleva a esta persona de la aldea, quizá que por alguna razón le hace milagro. Al principio, pues como que le dice, pues no veo muy bien, lo veo como algo, ¿verdad? Y yo lo veía de dos maneras, y también comentábamos, bueno, una es que, como es el pastor, no podemos ver a los demás como almas, tenemos que verlos como almas necesitadas, ¿verdad? Esa es una parte. Otro punto también pudiera ser que estamos viendo, a lo mejor vemos una parte y el Señor nos da otra oportunidad, y el Señor es como una forma, como dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a completar. ¿Sí? Entonces, muchas veces algunos de nosotros el Señor trabaja pues poco a poco, ¿verdad? En algunos puede ser un milagro así, ¿verdad? De rápido, y en otros quizás lo podemos hacer en un proceso, ¿sí? Pero siempre confiando, siempre con la fe que el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Que eso no podemos tener ninguna duda, ¿verdad? Porque Él así lo ha prometido. Y entonces Él pone otra vez las manos, y entonces ya puede ver claramente, ¿verdad? Que es como nosotros, el Señor quiere que veamos claramente, pedirle que podamos ver con sus ojos, ¿verdad? Y porque pues la obra del Señor es perfecta. Él desde un inicio, como hemos visto anteriormente, Él lo hizo todo bien, Él nunca se equivoca. Y creo yo que esta parte es como el Señor les está dando a los discípulos, y a nosotros nos habla también, claro. Bueno, ya viendo todo lo que pasó, cómo alimenté a tantas personas otra vez, cómo les cuidaran de los fariseos, cómo vuelvo a hacer todo el milagro, todo. Y les da otro ejemplo. O sea, ¿todavía dudas? Mira, aquí está. Todavía, o sea, está. Y sigue el Señor, ¿verdad? Haciendo más milagros. Aquí, pues, para mí como conclusión sería, primeramente, que el Señor nos llama a tener amor por los demás, a tener esa compasión. Segundo, pedirle por el entendimiento, que el Señor nos pueda quitar ese corazón duro, y que Él nos ayude a entender su palabra. También para poner los ojos siempre en Jesús, que sabemos que es el autor y consumador de la fe, porque es lo que nos va a sacar adelante la fe. Y por último, pues también nos insta a compartir el Evangelio, ¿verdad? Que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así es. Muy bien, hermanita, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues después de este repaso, vamos a entrar de lleno a el estudio de esta semana, que es, vamos a terminar el capítulo 8, Marcos 8 del 27 al 38. Voy a compartir la pantalla, imagino que como quiera me van a ver en un recuadrito por ahí, y a ver si los puedo ir guiando, según como esté esto, pero permítanme, porque no le sé muy bien a esto. Sí, les encargo que apaguemos todos los micrófonos. Solo si alguien tiene una pregunta, entonces lo prende y luego ya me habla y ya lo vemos. ¿Tienes alguna pregunta, Gabriel? No, ok, muy bien.
compartir la pantalla. Ok. Entonces, vemos ahí, sí, bueno, yo no los alcanzo a ver bien, pero sí vemos el PowerPoint. Como no los veo, no sé. Ok. No, no se ve. No, hermano, no se ve. No se ve. Ok. Déjenme ver. Ya se vio, brother, ahí póngalo. Ahí. Ahí sí se ve. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Bueno, entonces ese es el tema. El tema es el Evangelio completo según Jesucristo. Vamos a ver de qué manera nuestro Señor Jesús nos muestra que es su Evangelio, ¿verdad? Y de qué manera vino y lo dijo. Es muy importante. De hecho, vamos a ver el objetivo. El objetivo habla mucho de lo que está plasmado en esta parte de la Escritura. Lo voy a poner ahí. Dice: alinear la revelación de Jesucristo como Dios a la rendición de nuestras vidas a su plan como Señor. O sea, ¿a qué se refiere el objetivo? De que no solamente, obvio, la revelación la da el Señor y la da de arriba, ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero cuando uno está aquí y cree en Dios, o en Jesucristo, en el sacrificio de la cruz, si tú no puedes creer en su obra completa, en cómo es que vino a ser su obra completa, pues verdaderamente no lo tenemos revelado, ¿verdad? O sea, sabemos quién es Jesús y que vino y murió en la cruz, pero de igual manera no podemos saber, no podemos aceptar lo que Él viene y dijo, lo que Él vino y dijo, ¿verdad? Y ese es prácticamente parte de lo fuerte de la Escritura de esta sección que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a iniciar, vamos a leer y contestar como siempre. Tenemos un versículo a memorizar esta vez, el versículo a memorizar es Marcos 8:34. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que es necesario negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirlo. Esa es la manera en la que lo vamos a seguir, no como nosotros queremos seguirlo, como Él dice que es necesario seguirlo. Esa es la diferencia. No es lo mismo decir: no, sí creo en Jesucristo, pero no, así como me dice, no, que me niegue a mí mismo, pues no, y que cargue mi cruz, pues tampoco, ¿verdad? Yo lo sigo, pero lo sigo de la manera en la que yo quiero y creo, y el Dios a la medida que yo hago, ¿verdad? O sea, pues eso no es verdaderamente de lo que se trata esto, ¿verdad? Jesús viene, cuando dice creer en el nombre, o sea, no habla solamente del nombre, sino de la obra, de toda la obra que ha hecho, toda la obra que significa nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a continuar, vamos a empezar con las preguntitas. Versículo 27, voy a leerlo y vamos viendo. Ahí está, por ahí pueden ver el mapa que está por ahí, pero ahorita vamos a
Vamos a leer, y dice así el versículo 27, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Aquí está en el punto, bueno, ahí ustedes lo ven, ahí Cesarea de Filipo, ahí arribita del, en la parte norte, ahí en la parte norte, ahí se ve, abajito de Siria, ahí se ve el área de Cesarea de Filipo. Recordemos que esta área, no quiero entrar mucho en esos detalles, pero en esa área había mucha adoración a dioses paganos. De hecho, se decía que en esa área, en Cesarea de Filipo, ahí en esa zona por donde andaba con sus discípulos, se le llamaba las puertas del Hades, ¿verdad? Porque adoraban a muchos dioses con D chica, ¿verdad? Paganos. Y entonces esa era el área. Entonces prácticamente los llevó digamos, a las puertas del Hades prácticamente, y les preguntó, ¿quién dicen los hombres, no? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces vamos a contestar la primera preguntita, y dice ahí, ¿qué preguntó Jesús a sus discípulos caminando por las aldeas de Cesarea de Filipo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Si alguien tiene, hermanos, es que yo no los veo, si alguien tiene una pregunta, alguna duda, solo abra su micrófono y hágala, por favor, y luego ya lo vamos viendo, ¿ok? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta, el Señor se la hizo a sus discípulos diciendo, ¿qué dice la gente, verdad? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahorita vamos a ver lo que contestan. Pero esta pregunta es para todos, verdaderamente. Todos tenemos un día que decir quién es Jesús. O sea, ¿quién es Jesús para ti? Y si no respondemos como debe de ser, no hablo en la pregunta en sí. O sea, el Señor conoce nuestros corazones. Espero estarme explicando, ¿verdad? Y el Señor sabe que verdaderamente, si verdaderamente le hemos entregado nuestra vida, como dice el versículo a memorizar, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos, o sea, quitando de en medio nuestras, nuestros, teniendo un poco nuestra vida, vaya, para entregársela al Señor, y lo primero que hacer es hacer las cosas conforme a su voluntad y no a la nuestra, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. A veces batallo mucho para explicar estas cosas, pero bueno, el Señor me dé palabra para explicarlo. Vamos a continuar con el siguiente, versículo 28. ¿Me ayudas, Magdalena? Fuerte y claro, mi amor. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Así es, así que ellos respondieron a esa pregunta y dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿verdad? Otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres alguno de los profetas, ¿verdad? Que ha venido. Pero eso es lo que decía la gente, ¿verdad? Eso es lo que la gente decía, pues la gente siempre se figura cosas y dice, ¿verdad? Y al igual hoy en este tiempo muchos dicen, no, Jesús fue un gran maestro, ¿verdad? Pero nada más. O de alguna otra manera, ¿verdad? Lo asimilan sí a una deidad, pero como que es un Dios diferente al único Dios verdadero, ¿verdad? Porque solamente hay uno, y no lo ubican, de igual manera no lo ubican, o sea, terminas desenfocándote, terminas desubicándote, ya sea que lo pongas como otro Dios, o que lo pongas como un simple maestro, como un simple, no, pues fue un profeta, un gran profeta que hizo muchos milagros. Pues no, sí fue profeta, ¿verdad? Porque pues, su boca dijo profecía,
pero Él es todo. Él vino a hacer el cumplimiento de la ley. Y si no tenemos eso bien claro, nuestro enfoque vamos a estar errando al blanco, ¿verdad? Vamos a estar equivocándonos en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de ver la obra de nuestro Señor, ¿verdad? Que vino en carne, que es Dios hecho carne, y vino a salvar a los suyos. Obviamente cuando pisó esta tierra vino como hijo para enseñarte a ti y a mí de qué manera es que debemos de conducirnos con el Padre, ¿verdad? Él vino a ser el primogénito de toda creación, entonces vino a ser el primero, ¿verdad? Y después cada uno que fue creyendo, mostrándose cómo deberíamos de comunicarnos, cómo debíamos de accionar, cómo debíamos de reaccionar con el Padre, de qué manera, ¿verdad? Recordemos que Él vino a ser el camino, o sea, Él es el camino, la verdad y la vida, así que Él abrió el camino, hay que seguirlo, por eso es que vino como hijo, ¿verdad? Pero es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? No es otra historia y no es otro Dios, oye Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es, simplemente uno es. Jesús dijo un día, el Padre y yo, uno somos. Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, soy el mismo. De mil maneras, hay mil maneras, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que se identifica nuestro Señor. Vamos a contestar. ¿Qué le respondieron? Ya dijimos, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿Qué le respondieron? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Así es, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Tienen alguna pregunta aquí, chicos? Si quieren, abran sus micrófonos tantito para manifiéstense, nomás a ver si me están escuchando porque no los veo. No, todo bien, hermano. Ok, gracias. Que como no los veo, se me cerró la pantalla aquí. Muy bien, gracias. Ok. Tiene eso en la pantalla. Igual y ya igual y cerramos otra vez los micrófonos para volver a estar. Ok. Muy bien. Siguientes versículos 29. ¿Me ayudas, Laura, fuerte y claro, por favor? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Amén, gracias. Así que en el versículo 29 dice entonces Él les dijo, Él habló ya directo con sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, ¿y ustedes? O sea, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta es lo que les comentaba ahorita, ¿verdad? Todos y cada uno tenemos que responderla ante el Señor. ¿Quién crees que es Él ahora? Vuelvo a lo mismo, no basta solo decir pues Jesús el Cristo, ¿verdad? No, pues vas a tener que comportarte, que comprometer tu vida comportándote como verdaderamente le has entregado tu vida al Señor, ¿verdad? No solamente decirlo, ¿verdad? Sino como un día le dijo, creo que ya lo pasamos, le dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, o sea, porque dices que sí, pero no lo demuestras, ¿verdad? Es como si yo dijera, no, Señor, sí, quiero que estés conmigo, quiero que todo, pero nunca aparto tiempo para Él, nunca oro, nunca abro la escritura, nunca trato de programar las cosas. Bueno, ahora pues ya no vamos nos juntamos como iglesia, pero pues nos juntamos electrónicamente aquí por medio de las computadoras, pero a lo que me refiero es, sé que tengo una cita con mis hermanos, aunque ahora no me roce con ellos, no los pueda saludar y abrazar, pero sé que me puedo ver con ellos, sé que puedo estar platicando en comunión, en coinonía con ellos, entonces tengo una cita y lo hago, ¿verdad?
en nuestro caso, tanto el jueves como el domingo, ¿verdad? O sea, y no espero, digo, no, pues que cabo va a quedar grabada, mejor pues no la veo en vivo. O sea, no, pues conéctate, haz ese compromiso con tu Señor, ¿verdad? No dejes las cosas como que se enfrían, sino que tú tienes que estar activo y ferviente con, lo comentábamos en la mañana mi esposita y yo, con el aceite lleno, con la lámpara llena de aceite para que tu luz no se apague, porque el Señor va a venir como ladrón en la noche y ya no tarda su venida. Ok, que apenas ahorita estamos comenzando a ver estas situaciones mundialmente, pero este es el principio de dolores, todavía faltan muchas cosas y si creemos que con estar una hora y ahí un ratito en la palabra voy a estar fortalecido, estoy bien equivocado, estoy totalmente equivocado. O sea, yo necesito estar impregnado todos los días y en cada momento de la palabra de mi Señor y estar en comunión con Él todos los días y a cada momento, porque van a venir cosas verdaderamente frustrantes. O sea, y uno todavía ve la tempestad y no, o sea, luego dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Entonces, o sea, toma cartas en el asunto. O sea, no tomes que esto que está pasando son situaciones, todo está escrito y todo está en control de nuestro Señor, pero son los últimos tiempos, nuestro Señor lo dijo, ¿verdad? Y cada vez se acercan más, en cualquier momento puede venir nuestro Señor. Y si vas a tener tu lámpara, y tu lámpara va a estar de aceite así, pues no te va a alcanzar, vas a escuchar la parábola de las 10 vírgenes y vas a entender que si tienes poquito aceite vas a ser de las 5 que se van a quedar afuera. Fueron llamados, eran vírgenes y estaban esperando a su Señor, pero tuvieron poquita aceite y ese fue el problema. El Señor después va a decir, a ustedes no las conozco. ¿Por qué, Señor? Pues si no te estábamos esperando, pues solo ustedes saben que me estaban esperando, yo no sabía. Ese es el problema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué les dijo entonces? ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo. No sé qué se me puso ahí en la pantalla. ¿Alguien compartió algo que está viendo? No sé. No sé qué se está viendo. Ok. Tú eres el Cristo. Ya vi para Pablo y la señora Leito. Ya te vas a la culpa. Ok. Señora Leito, ¿qué está haciendo? Ok. Señora Leito. Vamos a continuar. 8:30. El 30, ayúdame. Sí, no se apure, hermanita. Ok, versículo 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él ninguno. Así es, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ok, vemos que a Pedro se le reveló, ¿verdad? O sea, en otros versículos les dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te... ¿Alguien tiene el teléfono? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Ahí está. Entonces, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en el cielo. Y sí, ok, se lo reveló que Él era el Señor Jesucristo, pero ahorita vamos a ver que la revelación pues había sido de quién es Él, ¿verdad? Pero todavía faltaba que Pedro recibiera toda su instrucción, el Espíritu, ya lo sabemos todo eso, pero ahorita vamos a ver de la manera en la que responde después, ¿verdad?
Pero bueno, ya contestamos esa preguntita, si tú eres el Cristo. Bueno, pero Jesús, ¿qué les mandó? Que no dijesen esto de él a ninguno. Que no dijesen Es- que no dijesen esto de él a ninguno. Ok, esta primera sección no lo comenté, pero es la primera sección que es la confesión, ¿verdad? Prácticamente les está preguntando quién es él. Primero les dijo qué dice la gente que es él. Ya dijeron que unos Elías, otros el profeta, otros Juan. Después les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo, verdad? Verdaderamente todos ya lo sabían, nada más que ahorita vemos que Pedro fue el que contesta, pero ya lo asumían, ¿verdad? Lo pero asumían, ya se les había sido revelado. que él era el Cristo, ¿verdad? Pero él les manda que no le dijesen de esto de él a ninguno, ¿verdad? O sea, que no le dijeran a ninguno, pero él sí les está confesando a sus discípulos quién es él, o sea, sí lo está aceptando que verdaderamente él es el Cristo, ¿verdad? Muy bien, continuemos con la siguiente y es Marcos 8:31. Vamos a entrar a la segundo bloque, que es la reprensión. Leo el 31 y dice así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Ok? Entonces, ya les confesó, ya les hizo una confesión de que Él es el Cristo. Les dijo, no le digan a nadie, o sea, no le digan más a nadie. Entonces les empieza a enseñar, entonces les empieza a decir, bueno, yo soy el Cristo, sí, yo soy el Mesías, el que ustedes esperaban. Entendamos esta parte, ¿verdad? El pueblo de Israel, y hablo del pueblo de Israel, no solamente los judíos, en este caso los judíos eran los que estaban ahí para cuando llegó Jesús, pero todo el pueblo de Israel sabía que iba a venir un Mesías, ¿verdad? Sabían que iba a venir, lo estaban esperando. Lo vieron, pero no les convino creer porque las cosas que trajo no les convenían, y ese fue el problema, ¿verdad? Y hoy pasa lo mismo. Mucha gente cree en Jesús, pero no cree en la obra que vino a hacer y en las cosas que te vino a pedir. No. Ese Jesús no. Sí, Jesús es mi Salvador. Sí, pero primero tiene que ser tu Señor. Si no lo haces tu Señor, ¿de qué manera te va a salvar? Si no crees en su obra, ¿verdad? A veces quieres tener a tu Señor, quieres tener al Señor, pero también quieres tener el mundo. Sí, o mezclarlo, ¿verdad? O diluirlo. O sea, diluirlo de la manera de que, bueno, sí Jesús, pero sí yo hago mis cosas, estoy en mis cosas, en mis proyectos, ¿verdad? Como querer invitar a Jesús que entre Él a tu vida. No dijo eso, dijo que dijo que te niegues a ti mismo, que tú te niegues, no a Él. Él ya se negó como Dios y vino en carne a sufrir, a morir y a ser latillado y golpeado y crucificado en una cruz por mis pecados y por los tuyos. Él ya se negó. Ahora falta que tú te niegues y le entregues tu vida a Él. Eso es lo que falta. Y ese es el que va a ser su pueblo, el que verdaderamente se entrega a Él. No el que dice que le conoce, no. Ya lo platicó, no sé, a lo mejor alguien un día, ¿verdad? De que, pues, si yo voy a la Casa Blanca y digo que quiero hablar con Donald Trump, pues, quiero hablar con él, yo lo conozco. Pues sí, pero él a mí no. Pues, ¿quién es ese? Va a decir Juan de Dios, ¿quién es? Ese no lo conozco. Pues lo mismo va a pasar aquí. No, a Dios no lo creo capaz de que haga eso. No. Sacó a su pueblo de Egipto. Y cayeron uno a uno durante 40 años. Uno a uno cayeron antes de entrar a la tierra prometida en el desierto. Uno a uno fueron cayendo sus cuerpos. Hasta que no cayó el último, entraron a la tierra prometida. Nuestro Señor es justo, por favor. Es justo. Él necesita que sopeses a su Hijo.
No solamente que digas, sí, creo en Jesucristo, el que se crucificó por mí. No. Tienes que entregarle tu vida a Él. Cargar tu cruz y seguirlo. No, es que así no. Bueno, pues ¿cómo te lo explico? Esa es su obra, esa es la maravillosa obra, ¿verdad? Que Él vino y se entregó, y lo único que pide es que hagas lo mismo, que te deseches a ti para que puedas entregarle tu vida a Él. Pero sí, pues esto es locura para el mundo. El mundo va a decir, o sea, claro que no dice eso. Bueno, aquí está, lo estamos leyendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué preguntas siguen? ¿Y qué comenzó a enseñarles? Todo el versículo. Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Eso es lo que les estaba enseñando. Voy a morir, pero ojo, después viene la otra pregunta. Bueno, y porque dice es ser muerto, pero pues también resucitar al tercer día, ¿verdad? Y ser muerto, pero resucitar al tercer día. Resucitar después de 3 días, ¿ok? La obra es completa, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Dice, esto les decía... Esto... 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Cómo les decía esto? Claramente. No había tapujos, no había situaciones. Sí, yo soy el Cristo. Bien lo dijeron, yo soy el Cristo, pero es necesario que yo padezca mucho, ¿verdad? Que padezca mucho, que sea entregado, que padezca mucho, que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, y morir y al tercer día resucitar. Claramente se los dijo. Esa es la respuesta. ¿Cómo les decía esto? Claramente. ¿Qué hizo Pedro entonces? Le tomó aparte y comenzó a reconvenir. Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No, Señor, mira, políticamente hablando, vamos mejor, ¿por qué no hacemos las cosas diferentes? Mira, no es necesario que tú vayas y puedas... ¿cómo te lo explico, verdad? No entendía la repercusión del plan. Sí, claro, pero porque tú quieres hacer a tu Dios a tu manera. Tú quieres hacer un Dios a tu manera. Y eso no es posible. Eso no es posible. Él vino a morir por tus pecados y por los míos. Ese es el punto. Está diciendo claramente. Sí, soy pecador y Él tuvo que padecer por mi causa. Sin haber tenido, sin pecado, sin nada. Ese es el punto. Él vino a padecer y eso no lo va a cambiar nada. Y tú tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida para que Él la pueda tomar. ¿Sí? Ese es el asunto. Pero el mundo cree que no. O sea, ven a Jesús y va a estar bien chido todo. Va a estar bien padre, bien chido todo. Mira, en tu negocio te va a ir con ganas, en tu familia te va a ir bien padre. ¿Cómo te lo explico? A lo mejor sí, pero no es así. O sea, no es de esa manera. Es tú le entregas todo, sueltas todo, le entregas todo y el Señor empieza a hacer en ti la obra conforme a su voluntad y lo empieza a hacer. ¿Verdad? ¿Qué hizo Pedro entonces? Ya dijimos, ¿verdad? Sí, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Muy bien. Continuamos. Magdalena, ¿cómo puedo hacer esta pantalla para abajo que me estorba? Esta. Nomás dime. No, de aquí a que te acomodas, hija. Solo dime, mi amor, aquí está una pantalla. ¿Esa? Sí, mi amor, está. O sea, que la quiere quitar. Pues para abajo, aquí, ponela abajo porque me estorban. ¿Ahí? Pero no me dijiste sí. Nomás clic sostenido. Clic sostenido, ok. Pues es que estas cosas no son para mí. Ya le vi.
Perdón, mis hermanos, estaba aquí un detalle técnico. Muy bien, 33. Leo, pero... No nos dimos cuenta. ¿Perdón? No nos dimos cuenta. No se preocupen. Qué bueno, qué bueno. Pero él, versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. O sea, él se volteó y miró a todos, pero a quien reprendió fue a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, este es el punto, que no reconocemos la obra de nuestro Señor y que queremos que las cosas ocurran y sucedan conforme a mí me gustan y a mí me placen, ¿verdad? No, yo creo que no, es que no soy tan malo, ¿verdad? O sea, yo pues sí tengo algunas cosas malas, pero tengo más cosas buenas y todo. ¿Cómo te lo explico? O sea, el Señor quiere que te arrepientas de todos tus pecados y que vengas a Él entregándole tu vida. Eso es lo que Él quiere. Esa es la forma. Y entonces, si tú pones la vista en las cosas terrenales, siempre vas a fallar. Tienes que poner la mirada en las cosas celestiales y ver la obra del Señor, cómo es y cómo será. Y de esa manera es que podrás ser redimido. De otra manera va a ser imposible. No van a ser las cosas a mi manera y a la manera en la que yo quisiera que fueran. Si así hubiera sido, pues imagínate que cada quien fuera salvo de la manera en la que él cree que va a ser salvo. Pues no es así. Es de la manera en la que está escrito, no de la manera que tú crees, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. ¿Pero qué hizo Jesús? Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y eso es lo que nos pasa, o sea, ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas de los hombres, y creemos, una es creemos y otra es queremos hacer que Dios o nuestro Señor haga las cosas como a mí me placen, ¿verdad? O sea, como yo las creo, no como Él dice que son. O sea, entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ya lo he dicho muchas veces, pero alguna vez alguien me decía: es que no es necesario que estés de día y de noche en la palabra. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, tú me dices que no es necesario, pero Dios me dice que sí. La palabra dice. ¿A quién crees que le voy a hacer caso? ¿A ti o a Dios? Pues por supuesto que le voy a hacer caso a Dios. Meditarás De día y de noche, a diestra y a siniestra, y no te apartarás de esta palabra que está escrita, no te apartarás. Así es. Pero no, tú quieres hacer las cosas, no, pues si ahí con una vez al mes que vaya a la iglesia, ya con eso tengo, y ahí que ande buscando la Biblia entre el carro y dónde se me olvidó, ya no sé ni dónde la dejé. O sea, pues no, brother, o sea, no va a ser así. No va a ser así, no va a ser como tú piensas que es, va a ser como Dios dice que es, como nuestro Señor Jesucristo dijo que es, y así es como es. Por eso el título, el Evangelio completo según Jesucristo, no según la tía Pancha o la tía Juana o la tía X, ¿verdad? O sea, es según Jesucristo, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? Si es así, abra el micrófono y háganlo. Si no, pues continuamos. Muy bien, continuamos. Versículo 34. La invitación. ¿Eh? La invitación. Sí, perdón, entramos a la invitación. Gracias, Laura. La invitación. Y entonces, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Qué interesante esta palabra, porque sí, es el versículo a memorizar, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que Jesús no les dijo esto solo a sus discípulos. La invitación está abierta. ¿Para quién? Para todos. Para todo el mundo. Que no haya La excepción. invitación es para todo el mundo. El problema es que el mundo dice, voy a creer eso, que lo escribieron hombres. Ignoras la invitación. ¿Cómo te lo explico? O sea, si es la manera, si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pues ¿cómo vas a tener fe? Por supuesto que no va a llegar, porque no vienes a la escritura, porque dices que es un libro X que lo escribieron los hombres. O hay gente que solo cree en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y el Nuevo Testamento, ay, lo lee, pero así como si algo, pues también vas a rebotar, también vas a topar, déjame decirte. O cuando agarras la escritura y crees que es la palabra de Dios, pero tienes aparte otro libro que te apoya en esto, vas a rebotar, vas a rebotar. La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta para el hombre. Es el instructivo del fabricante, ¿sí? Y así es, me quedé pensando en una historia de Cars, ¿verdad? Cuando dijo, gracias al fabricante ya te encontramos, o sea, en los de Cars, pues claro, es así. Disculpa que te interrumpa, Dime. más lo que dijiste me recordó Eclesiastés 12:13, que dice: el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vuélvemelo a decir, es Eclesiastés 12, versículo 13. Eclesiastés 12, Versículo 13. versículo 13, y cita así. ¿El qué? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así de plano. 12, versículo 13. Así de plano. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, después de toda discusión que puedas tener con alguien, este es el punto. A lo último que vas a llegar es a esto. No vas a llegar a otra cosa más que a esto. Teme a Dios, ¿sí? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ese es el asunto, ¿no? Nuestro Señor dejó todo escrito, nuestro Señor hizo su maravillosa obra, no para que Juan de las Canicas venga y la quiera cambiar. O sea, pues claro que no, por supuesto que no, ¿verdad? El punto es que las cosas son como Dios dijo que eran, que son, ¿verdad? Y así es como van a ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ni una tilde pasará. O sea, no se va a dejar de cumplir, o sea, el mundo no va a pasar hasta que esto se cumpla. Y esa es la situación. Vamos a continuar. ¿A quiénes dirigió Jesús la invitación a venir en pos de él? A la gente y a sus discípulos. A la gente y a sus discípulos, a todos. Todos están invitados. No hay Si no excepción. quieres venir, no vengas. No hay excepción. Pero todos están invitados, todos. ¿Cuáles son los 3 pasos que debe dar el que quiera venir en pos de Jesús? Son 3 pasos muy sencillos. Número 1, Negarse a sí mismo. negarse a sí mismo. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, Tomar nuestra cruz. tomar nuestra cruz. Sí. Así es. Tomar cruz, o sea, primero pues negarnos a nosotros mismos, o sea, Es dejar todo así. sí, o sea, tú estás en segundo término, Juan de Dios. En primer término está nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de mi vida, y entonces mi vida gira ahora conforme a su voluntad y no la mía. Y entonces empezamos. Cargo mi cruz. ¿De qué habla de lo mismo? No solo es poner mi vida a un lado. Ya cargar mi cruz es muerte. ¿De qué habla la cruz? De muerte. Habla sepultar, morir con Cristo para poder resucitar con Él. Y entonces hacer lo que hago en su voluntad. Hablan exactamente de lo mismo.
Y la tercera, pues es seguirle. ¿A dónde más vas? Así es. Si ya te negaste, si ya tomaste la cruz, pues vas en pos de Él. No hay para dónde más ir. Ese es el número 3, seguirle. En pocas palabras, entrégale tu vida. No te andes con tapujos, no te andes con medias tazas, no te andes con que esto sí, esto no, mis finanzas no, Señor, mi negocio no, pero sí, cuídame, sí, bendíceme, sí, dame salud, sí, cuídame de esta pandemia que anda suelta, sí. No, pues bueno, pues ¿cómo te lo explico? O sea, o vienes o no vienes, ¿verdad? O moras bajo la sombra del Altísimo o no, ¿verdad? Para poder ser protegido. Si no moras ahí, pues ¿cómo te lo explico? Si andas por allá y a la hora de la hora quieres venir corriendo, pues ¿quién te trae allá, verdad? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Brother, Sí, dale, David. bueno, en mi ver, yo digo que desde que empezamos, desde que Dios nos abrió los ojos, en el camino de Él, pues yo digo que va a haber a veces altas y bajas, pero siempre con la fe en Él y siempre conforme a su voluntad, porque ya vemos que aquí, o sea, Pedro pues le dice, no, Señor, vete, pues no, tú no, o sea, no, pues no mueras, o no, ¿por qué vas a hacer eso? Digo yo, me imagino, pero pues Dios le dice, o sea, aléjate, Satanás, y sabemos que muchas personas a veces se nos acercan a nosotros y nos dice, o sea, algunos están en el camino con su fe y sabemos que es nuestro Rey todopoderoso o el principio y el fin, pero a veces la gente, o sea, el mismo demonio viene y quiere jalarte, porque a mí muchas personas me pusieron, no en duda, sino que pues, me dejaban, pero que hay muchos secretos aquí en la Biblia que uno a veces no puede, o sea, si te pones a ver, o sea, dices tú, no podemos quedarnos con los misterios ni nada, porque sabemos que cuando estemos delante de Él, vamos a ver todo eso, lo que dice aquí en la Biblia. Pero mientras no lo vamos a ver, mientras estemos aquí en esta tierra, y solamente vamos a poner en Él todo, o sea, este cuerpo es de carne, polvo, sabemos que estamos de pasada aquí y que vamos a estar más con Él en el Espíritu, y vamos a rendir cuentas todos allá cuando estemos en la presencia de Él. Pero que no nos desvíe nada de este mundo, sabemos, y que solamente es su voluntad, independientemente de lo que te pase, sea duro o sea muerte de alguien. Sí. Sí. No, está muy bien, y todo esto se quedó escrito obviamente para enseñanza a nosotros, a los que íbamos a venir más después, ¿no? O sea, estás en lo correcto, nomás lo que sí hay que percibir es que Pedro y los discípulos aún no recibían el Espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso es que no creían, todavía no podían creer en la obra del Señor, o sea, no tenían la capacidad, no los habían vestido de poder, ¿verdad? Entonces, pero el Señor les dijo cuando resucitó, aún cuando lo vieron resucitado, todavía algunos dudaban, ¿verdad? Y les dijo, pero los investiré de poder, no dentro de muchos días, cuando iba a venir el Pentateuco, ¿verdad? Y que iba a venir el Pentateuco. El Pentecostés. El Pentecostés. Ese es un claro ejemplo que el Señor pone, Él sabe a quién le pone el Espíritu en cada momento, en cada momento aquí en esta vida terrenal, ¿verdad? Porque pues entonces todavía no se los daba a ellos, y todo lo que habían visto, o sea, no era por ver, sino es por el oír la palabra de Dios. Exactamente, pero no podían entender lo que Él les hablaba todavía, porque Él mismo les decía, tengo muchas cosas más que decirles, pero ahorita no las pueden sobrellevar, o sea, ahorita no las entienden, ¿verdad? Pero van a recibir poder, van a recibir el poder del Espíritu Santo, y entonces entenderán todo lo que han oído de mí, lo van a entender, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Y aquí el problema es ese, ¿verdad? O sea, nosotros debemos estar pegados porque lo necesitamos, ¿verdad? Es una necesidad para nosotros estar cerca del Señor, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda o comentario? Ok, sigamos. Sigue 35.
¿5 o 36? 35. No está ahí, ¿verdad? ¿O me brinqué? Aquí está, lo tengo. ¿Dónde está? Yo me brinqué. 35. Leo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Con el Señor así es. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ahora, ojo, no solo por causa de mí, es por causa de mí y de mi obra, la salvará. Es entonces que es así. Todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, y no solo de mí, no solo de decir que soy Jesús, no, sino de mi obra, de toda la obra que vine a hacer y de cómo es que va a ser la obra, es entonces que puedes entonces salvar tu vida, ¿verdad? Según Jesús, ¿qué sucederá a todo aquel que quiera salvar su vida? La perderá. La perderá, así definitivamente. No hay más. Lo está diciendo Jesús, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? No, pues, pero no creo que sea así. Bueno, pues no le creas a Jesús, ¿verdad? Entonces es así, ¿verdad? Según Jesús, ¿qué sucederá a todo aquel que pierda su vida por causa de Él? O sea, por causa de Jesús y de su evangelio. La salvará. Así es. La salvará. La salvará. Así que nos queda entregarle todo. O sea, hay algunas, se me olvida cómo son estas, algunas parábolas, ¿verdad? Las de la perla de gran precio, cosas así. Habla de lo mismo, habla de que él, de que el que encuentra la perla de gran precio vende todo lo que tiene, o sea, se deshace de todo lo que tiene por obtenerla, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa cuando el Señor viene en nuestras vidas. Pedro dice también, pues, ¿con quién iremos? ¿Cuándo iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Si no hay más, así es, solo tú tienes palabra. Solo tú, está la vida. Muy bien. Continuamos. 36 y 37. Leo y dice así, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, tú imagínate que un hombre gana tanto dinero, pero pues perdió su alma, ¿de qué le sirvió? Al final, si se diera cuenta y dijera, oh, ¿qué recompensa voy a dar por mi alma? Pues lo daría todo, pues entonces, ¿para qué te pasaste la vida acumulando lo que no te podías llevar, perdiendo lo que podías haber ganado? Así es, pero no, pero te la pasaste recopilando todo lo que no te puedes llevar y al final perdiste tu alma, ¿verdad? Pero ese es el punto, el objetivo es ese, ¿verdad? Muy bien, dice ahí, ¿cómo podemos darnos cuenta por las palabras de Jesús? Para Dios no hay nada en este mundo más valioso que el alma de una sola persona. O sea, ni siquiera todas las cosas creadas por el alma de una sola persona. Y anteriormente lo habíamos dicho, ¿no? Veíamos en la armonía de la Escritura, veíamos cómo el Señor podía acabar pueblos con tal de salvar a una o dos o tres personas, o sea, y pueblos enteros, o sea, hablando de todo, ¿verdad? Entonces, es así, aquí lo está mostrando así, o sea, que al Señor no le importan las cosas terrenales, las cosas materiales, sino que lo que importa son las almas de los hombres, ¿verdad? Que se salven de la manera en que Él dijo que tenían que salvarse, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay un micrófono abierto por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Ok, ya. Ok, entonces la preguntita sería aquí... bueno, estas preguntas son ya para cada uno, ¿no?
esta pregunta, ¿para qué estoy aprovechando mi vida? O sea, ¿para qué le doy provecho a mi vida? Y esa pues cada quien responde, la verdad. Y sé honesto, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo del día le reparto a mi Señor? ¿Cuánto tiempo del día al trabajo? ¿Cuánto tiempo del día a mi familia y todo? Y sé honesto, ¿para qué estás aprovechando tu vida, verdad? O sea, Disculpa mi pregunta, ok, estar en la palabra, obviamente lo más que uno pueda claro. estar, y obviamente también tiene mucho que ver al levantarte, con quién hablas primero, a quién tienes en tu mente todo ese primero, análisis ¿verdad? hazlo. Pero también tus actividades, para quién las haces, ¿no? Cotidianas, ¿no? Así es. No nada más es... ¿Vas a trabajar para obtener dinero o vas a trabajar para qué? Así O es, sea, para darle gloria a Dios, para así es. utilizar como eso, como una Con manera de tus llevar el actos, evangelio. así es. O algo así, ¿no? También Sí. me imagino que eso O quien también se te es... pare enfrente, mostrarle al que te sacó Así de lo es. de sal, o sea, tú checa que cómo accionas, de qué manera accionas, ¿verdad? Sí, eso lo vas a contestar cada quien. Es una respuesta propia de cada uno. Para las cosas Y ahí dice, ¿verdad? Para las cosas temporales de este mundo o para las cosas eternas que pertenecen a Jesús y a su evangelio. A Jesús y a su evangelio. ¿Verdad? Bueno. Sí, una palomita nomás, ahí donde crean. Donde crean que está su corazón. Muy bien, 38, continuamos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Órale, o sea, estas declaraciones son muy fuertes, pero pues nada más lo leemos y creemos que, pues bueno, ¿verdad? Pero negarle es negarle, o sea, si te avergüenzas de él y de su palabra, y de sus palabras, de lo que él dice, quiere decir que no las tomas en cuenta, quiere decir que si no las tomas en cuenta te avergüenzas de ellas, aunque no encuentro la palabra, no, se me fue, pero aunque no digas lo desecho, o sea, no tienes que decir lo desecho, simplemente con tu acto de no aceptar lo que él dice, con eso la estás desechando, o sea, no necesitas decir que las desprecias o que no te gustan o que simplemente al no recibirlas las estás desechando, ¿verdad? Y me llama la atención cómo dice que en esta generación adúltera y pecadora, o sea, porque así es la generación. Esa es la generación nuestra, ¿verdad? Adúltera y pecadora. ¿Por qué adúltera? No porque esto de adúltera no habla de que el hombre o la mujer, exacto, con su pareja, no, de que adulteres con tu pareja, no. Habla adúltera porque quieres diluir, quieres compartir a Jesús con el mundo. O sea, tú quieres seguir en el mundo igual como cuando no conocías a Jesús, que ahora que le conoces. Tú quieres seguir con tus cosas normales y no puede ser. El Señor es celoso, y por eso es que nos dice generación adúltera y pecadora. Pecadora pues porque todos somos pecadores, pero adúlteros porque queremos diluir su evangelio a tomarlo a mi conveniencia, ¿sí? A como a mí me conviene, a como yo creo que es, ¿verdad? Pues no es tanto, ¿verdad? O sea, ahí me tomo un Mejoral y una pastilla y digo, pues como quiera el Señor está trabajando conmigo. Bueno, pues está bien. El Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Que sí, es un proceso de santificación. Es obvio, la Escritura lo declara. Pero el Señor sabe perfectamente bien a quién, qué cosa le ha revelado y qué no. Y lo sabe perfectamente. Y si el Señor te lo reveló, Él y tú lo saben. Entonces, lo único que queda es rendirte o darle la espalda, y en este caso avergonzarte de lo que te dice. O sea, no hacerle no hacer caso o hacer caso omiso de lo que él nos dice, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo llama Jesús a esta generación? Adúltera y pecadora.
¿qué advierte Jesús a todo aquel que se avergüence de Él y de sus palabras? O sea, de Él y del Evangelio. Hemos estado hablando de estas dos cosas. Él viene completo, Él viene con la obra. Por eso es que dice que creer en el nombre del Señor Jesús es creer en su obra, no más en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es creer en toda la obra completa que vino a hacer, que se despojó siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino se despojó a sí mismo, ¿verdad? Como lo declara Filipenses 2. Muy bien. ¿Ya respondimos la otra? ¿Qué advierte Jesús a todo aquel que se avergüence de Él y de sus palabras? Se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así es, que Él también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos y los ángeles, ¿verdad? Dice con los santos ángeles. Okay. Y ese es el punto, hermanos. O sea, no se trata de qué es lo que yo creo de la obra del Señor, sino cuál es su obra y cuál es la manera en la que Él me habla para poder venir a Él. La invitación está abierta, lo acabamos de ver, para todo el mundo, porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para todos, pero es eficiente para todo aquel que cree verdaderamente no nomás en Jesús, sino en su obra completa, sino en toda la obra, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.